Los 6 años de la Segunda Guerra Mundial habían devastado a los países europeos. La destrucción, la desocupación, la miseria cundía en dichos países. Como contraste, uno de los grandes vencedores de la Guerra Mundial fue la Unión Soviética, la que en su marcha desde sus fronteras hasta Berlín había ocupado varios países de Europa Central. Y no solo eso, sino que se había expandido también políticamente hacia países de Europa Occidental como Bélgica, Francia, Italia, debido a que los comunistas habían sido los principales resistentes al nazismo. Debido a esto, el otro gran ganador de la Guerra Mundial, que fue los Estados Unidos de Norteamérica, decidió poner en marcha lo que se llamó el Plan de Reconstrucción Europea el 5 de julio de 1947, muy conocido también como Plan Marshall, debido a que su promotor fue el secretario de Estado de entonces, que era George Marshall. Este plan se proponía, entre otros motivos, quizá era el motivo principal, hacer que los países europeos se recuperaran para que no se expandiera en ellos el gran enemigo del capitalismo, que era el comunismo. ¿Qué hubiera pasado con la Argentina si Estados Unidos no lanzaba el Plan Marshall? Entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. El Plan Marshall fue anunciado como una ayuda necesaria para las economías europeas. En realidad, la implementación del plan se realizó en función de los objetivos geopolíticos de Norteamérica, que se hallaba en pleno posicionamiento hacia la Guerra Fría. El objetivo más inmediato era luchar contra la expansión del comunismo. Por otro lado, se pretendía garantizar a los productores norteamericanos el mercado europeo. El Plan Marshall venía con condicionamientos, y eso hizo que los principales mercados europeos se cerraran para nuestros productos. Y los pocos países que nos compraron no pagaron con divisas internacionales, y todo eso, por supuesto, dificultó el desarrollo industrial que habíamos logrado a raíz de la obligada sustitución de importaciones debido a la Segunda Guerra Mundial. El país tenía una reserva importante de divisas, resultante de haber proveído de materias primas a los países europeos durante la guerra. Pero en su mayoría, estas reservas no eran de libre disponibilidad, ya que se trataba de lo que se dio en llamar libras bloqueadas. Las compras realizadas entre 1933 y 1946 por el Reino Unido no se habían cobrado, sino que eran contabilizadas a favor de la Argentina en una cuenta especial en el Banco de Inglaterra. Al final de la guerra, la Argentina tiene dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, tiene una gran descapitalización. Una gran descapitalización porque durante los años 30 ya había tenido dificultades y que se acrecientan durante la guerra de obtener bienes de capital e insumos intermedios que le permitieran continuar y impulsar el proceso de industrialización. El único país que podía proveerlo era Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que podía proveer esos bienes, y para obtenerlos la Argentina necesitaba dólares, porque la única moneda que Estados Unidos aceptaba era su moneda, su propia moneda, eran dólares. Y en general, con los otros países con los que la Argentina comerciaba, los países europeos que también habían estado en guerra, lo hacía mediante mecanismos de compensación en las propias monedas de esos países. Por lo tanto, ¿dónde la Argentina podía obtener los dólares? No podía cambiar las libras, no podía obtenerlo de los demás países con los que comerciaba, europeos con los que comerciaba. Entonces estaban en una situación muy difícil.
¿no? En un momento en que justamente se estaba dando impulso a ese proceso de industrialización a través de distintos mecanismos por parte del gobierno peronista. De modo que era una situación muy complicada. Y dentro de esta complicación se agrega el Plan Marshall. El Plan Marshall financió y subvencionó a casi todos los países del occidente europeo, imponiendo sus condiciones comerciales. La excepción fue España, que estaba bajo la dictadura de Francisco Franco. El Plan Marshall era directamente un plan de ayuda para la reconstrucción de Europa, incluyendo Alemania. La prioridad del plan era sostener las exportaciones norteamericanas, fundamentalmente el trigo y las carnes, a los mercados europeos, absolutamente subsidiados por Estados Unidos, lo cual hizo derrumbar el precio internacional de dichos productos y esto perjudicó directamente a la Argentina, ya que sus exportaciones se basaban en cereales y carnes. Además, el plan establecía que los estados europeos que se adhirieran solo podrían comprarle a los países que estuviesen integrados al plan, creando un mercado cautivo. No nos olvidemos que los principales mercados argentinos antes de la guerra eran los mercados europeos. Y la Argentina se vio en un cuello de botella, ¿no es cierto? Tenía un gran déficit con Estados Unidos, sobre todo por la necesidad de comprar estos bienes de capital y bienes intermedios, y por otro lado no podía colocar sus productos. Estados Unidos le exigió a Argentina condiciones exorbitantes para incorporarse al programa, como la apertura de la economía a las empresas norteamericanas y el alineamiento internacional del país con los intereses estadounidenses. Estados Unidos usó en una primera etapa del Plan Marshall una política de presiones sobre la Argentina. Prometió a la Argentina que la Argentina iba a integrar el Plan Marshall, pero siempre y cuando abandonara sus políticas nacionalistas, proteccionistas, etcétera, etcétera. Lo que ellos consideraban políticas nacionalistas, proteccionistas. Bueno, de que, por ejemplo, bajara el precio de sus productos agrícolas, de que se integrara dentro del libre comercio mundial, de esfera capitalista. Pero eso fue una mentira de principio al fin. Los norteamericanos no pensaban hacer eso. Había un gran sentimiento en Estados Unidos, dentro del gobierno norteamericano, contra el gobierno argentino, y en definitiva, en realidad Argentina no participó del Plan Marshall, pero tampoco participó ningún otro país latinoamericano. Varios países americanos se vieron perjudicados por el Plan Marshall debido a las presiones norteamericanas, entre ellos Uruguay, Chile, Perú y otros, siendo también forzados a vender productos a bajo precio a intermediarios norteamericanos. La excepción fue Brasil, premiado por su activa participación en la guerra, y entonces vio disminuida su deuda externa y su café y su azúcar se vendieron a muy buenos precios dentro del Plan Marshall. Por un lado, Brasil sí tenía en Estados Unidos un mercado para sus productos, porque los productos tropicales de Brasil, café, cacao, etcétera, etcétera, no competían con productos norteamericanos. Por el contrario, los productos agrícolas argentinos, trigo, carne, etcétera, sí competían con productos norteamericanos. Y en segundo lugar, Brasil, digamos, desde el punto de vista estratégico, como se planteaba la guerra, estaba mucho más cerca del escenario de guerra que la Argentina. A Estados Unidos le interesaba establecer bases militares en Brasil, sobre todo en Recife, en el norte de Brasil, para poder manejarse mejor con sus aviones, sus portaaviones y otros y otras armas de guerra para enfrentar a los alemanes. ¿Qué hubiera pasado con Argentina si, igual que Brasil, hubiera sido aliado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Quizá hubiéramos conseguido algunos progresos en términos industriales, pero la hipótesis básica en la relación de Estados Unidos con respecto a esta región del mundo era Argentina proveedor de alimentos, Brasil proveedor de manufacturas. Entonces, en todo caso, hubiéramos aumentado nuestra exportación de alimentos y quizá conseguido alguna inversión adicional para la infraestructura vinculada con la producción de alimentos. Pero de ningún modo se hubiera roto
esa especialización internacional a las cuales nos hemos visto condenados desde mediados del final del siglo XIX, ¿no? Brasil tiene un desarrollo industrial ya con mayor grado de consolidación, porque en la década del 30, vía Getúlio Vargas, lo que hay es un proceso de sustitución de importaciones apoyado del Estado. En la Argentina, en la década del 30, cuando la crisis del 29 habilitaba la sustitución de importaciones, lo que hay es el Pacto Roca-Runciman, o sea, la consolidación de la relación de la Argentina con Inglaterra, que ya no era más primer potencia mundial, y la consolidación de la idea de que tenemos que vender materias primas y comprar productos industriales. Los brasileños juegan muy hábilmente porque construyen, gracias al financiamiento norteamericano, la industria siderúrgica de Volta Redonda, que es la primera planta siderúrgica en el sur del continente, ¿no es cierto?, que es la que va a dar la base para la industrialización de Brasil. Y allí los brasileños consiguen algo que políticamente ellos llaman política nacionalista, porque en realidad los norteamericanos querían instalar una planta propia de la United States Company en Brasil, y los brasileños le plantean que una planta propia no, pero sí un financiamiento para construir una planta brasilera. Las ansias de Estados Unidos de tener bases militares en Brasil y de que Brasil se constituya un aliado privilegiado en la región, ceden y se construye Volta Redonda con dinero norteamericano, pero con propiedad de los brasileños. Y eso hace que Brasil envíe entonces un contingente de tropas para pelear en la guerra en Europa. Dentro de la declaración del Plan Marshall, se había estipulado que para vender alimentos a unos 17 países europeos, los Estados Unidos necesitaría el aporte de otros países productores de materias primas, como Argentina, Australia o Canadá. Bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, desde 1946, la Argentina apoyó la idea del Plan Marshall. La acumulación de reservas le permitiría al gobierno de Juan Domingo Perón llevar adelante un programa de industrialización. Sin embargo, el contexto de posguerra era incierto. El crecimiento de la economía argentina iba a necesitar más divisas. La industrialización avanza, exige más divisas y exige gastar más en el exterior en ese tipo de bienes que la industria necesita. Para eso es necesario que existan superávit en el comercio exterior, que se vendan productos en los mercados externos lo suficiente como para cubrir esa necesidad de divisas. Ante la crisis europea, el Plan Marshall se mostraba como una solución óptima para todos los participantes. Sin embargo, las promesas estadounidenses para con la Argentina no se cumplieron. El Departamento de Estado de los Estados Unidos vetó el ingreso del país al Plan Marshall por motivos políticos. Si se hubiese cumplido con la propuesta original del Plan Marshall, los países latinoamericanos hubiesen vendido granos y carnes a los Estados Unidos y los hubiese vendido a los europeos. Los Estados Unidos de Norteamérica, presididos entonces por Harry Truman, mantenía una relación muy tensa con la Argentina de Juan Domingo Perón, debido a que no había aceptado las presiones para alinearse internacionalmente con el país del norte, y en cambio se había inclinado por los países no alineados, es decir, los que sostenían una tercera posición, no comprometida con los Estados Unidos, pero tampoco con la Unión Soviética. Perón consideraba al capitalismo como la explotación del hombre por el capital y al comunismo como la explotación del individuo por el Estado. La tercera posición de la doctrina justicialista sostiene que la renta del país es producto del trabajo y, por lo tanto, pertenece a los trabajadores que la producen. ¿Qué hubiera pasado si la Argentina de Perón hubiera aceptado las exigencias de los Estados Unidos? Estados Unidos, si Perón no hubiera aceptado exigencias, le hubiera puesto otras. Lo más probable es eso. Porque hay una situación de que Estados Unidos es productor de alimentos también, y gran exportador de alimentos.
La verdad es que hubiera habido una contradicción, no hubiéramos tenido ni el desarrollo industrial que tuvimos, ni el desarrollo social que tuvimos. Desde Washington se concretaban las compras y se ponían exigencias como, por ejemplo, que se levantaran las prohibiciones para que las empresas extranjeras, fundamentalmente estadounidenses, pudiesen girar sus ganancias a las casas matrices. A su vez, Estados Unidos pretendía una disminución del precio del trigo y la virtual eliminación del control del comercio exterior. Es decir, toda una serie de medidas que iban en contra de la política del gobierno peronista, cuyo primer plan quinquenal se desarrollaba entre 1946 y 1951. Liberar el comercio exterior era una cuestión central para el gobierno de los Estados Unidos, pero también para los miembros de la Agencia de Cooperación Económica, el organismo creado para administrar el Plan Marshall, que se manejaba en forma autónoma y en cuya integración había numerosos empresarios directamente interesados en dicho negocio. Es muy difícil en un país agropecuario especializado en la producción de bienes primarios, que de golpe se derrumba la producción primaria, donde le ha venido otorgando a los trabajadores una cantidad enorme de ventajas, se ha cambiado fantásticamente la estructura social, de golpe decir, bueno muchachos, se acabó, tenemos que hacer un ajuste feroz, como explica el libreto neoliberal. Transcurridos algunos meses desde la puesta en marcha del Plan Marshall, en los Estados Unidos hubo una cosecha récord que hizo innecesarias las compras al exterior. Simultáneamente, los países europeos veían recuperar sus agriculturas, aunque a costos operativos superiores a los de la Argentina y otros países productores. Por ello, cuando se aprobó el Plan Marshall en 1948, en la ley respectiva se estableció que, de haber cantidades de producción local suficientes, no debía incluir compras a terceros países. El Departamento de Estado reconoció las discriminaciones hacia la Argentina. En un informe presentado el 25 de enero de 1949, señaló que la implementación del Plan Marshall estaba dejando de lado la participación de los países de América Latina, que las normativas favorecían a los empresarios y productores norteamericanos. El mismo informe decía que en 1948 había una gran demanda en Europa de productos argentinos, pero que los implementadores del Plan Marshall prefirieron abastecer esa demanda con productos norteamericanos más caros. Ya hemos visto los motivos por los cuales Brasil fue exceptuado de los perjuicios del Plan Marshall, pero también lo fue por ser un país tropical. Por eso también se incorporaron los países caribeños, debido a que Estados Unidos no tenía excedentes en los productos típicos de estos países, como es el cacao, el azúcar, el café, los frutales, etc. El único país no tropical que se vio exceptuado de los perjuicios del Marshall fue Canadá, por ser integrante del Commonwealth, es decir, de la agrupación de colonias y colonias inglesas, y justamente por imposición de Gran Bretaña. Hacia fines de la década de 1940, y en parte como resultado del Plan Marshall, creció la producción rural estadounidense y europea. Estaban buscando eliminar todos los factores que habían provocado las guerras internacionales en el pasado. Uno de ellos es el tema de la tenencia de la tierra, el desarrollo de los terratenientes y el desplazamiento de trabajadores rurales a las ciudades. Tanto de un lado y otro del Océano Atlántico, los gobiernos promovieron subsidios a la producción agrícola en Estados Unidos, Europa y Japón. Eso permitía, entre otras cosas, trabajar con parcelas chicas que no eran rentables. Para que hicieran rentables las parcelas chicas, había que subsidiar al propietario de la tierra. Entonces, ¿qué consecuencia tenía eso? Bajaba el precio de los alimentos o los estabilizaba. Si se estabilizan los precios de los alimentos, las presiones por salario se contienen. ¿Quién se joroba con este sistema? Los países como la Argentina, que producen alimentos y tienen que ir a competir contra manteca subsidiada, carne de cordero subsidiada, carne de vaca subsidiada, pan subsidiado. ¿Qué hubiera pasado si dentro del marco del Plan Marshall no se hubieran expandido los subsidios en Estados Unidos y otros países? Argentina y el resto de los productores de alimentos hubieran tenido muchos mejores precios para sus exportaciones, porque
Además, durante ese periodo de euforia europea, Argentina tuvo permanentemente términos de intercambio desfavorables. O sea que los precios de los productos que exportaba la Argentina se derrumbaban y los precios de los productos que importaba crecían. Si no hubieran tenido subsidios, probablemente no hubieran tenido la materia prima suficiente y hubieran estado obligados a comprar en América Latina. Pero creo que último le compraban a la Argentina. Los efectos del Plan Marshall, a los que se sumaron las sequías en el campo argentino entre 1949 y 1951, complicaron seriamente la marcha del proceso de industrialización argentino y deterioraron las cuentas públicas. En una primera etapa, lo que Perón hace a través del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, el IAPI, es tratar de derivar justamente recursos que vienen de las divisas que produce el agro en el comercio internacional hacia la industria y hacia otros sectores en función de las políticas de redistribución de ingresos del peronismo. Pero eso se termina hacia 1949 con la crisis. Lo que llevó a lanzar el segundo plan quinquenal en 1953, el cual se propuso establecer un programa de inversiones estatales y privadas por el cual se puedan llegar a cubrir las necesidades nacionales de las materias primas, energía, transporte y maquinarias. También proseguir con la política de sustitución de importaciones, fomentar la actividad agrícola, consolidar el cooperativismo y lograr la participación de empresarios y trabajadores en el desarrollo de la economía. Se redireccionó el comercio exterior, profundizando la relación con los vecinos del continente y se buscaron acuerdos con la Unión Soviética. El Plan Marshall impidió que la Argentina continuara comerciando con los mercados europeos. De no haber sido así, si bien las circunstancias de la época no hubieran permitido cobrar en divisas extranjeras, se hubieran podido importar bienes de capital, lo que hubiera profundizado nuestro desarrollo industrial. ¿Qué hubiera pasado con la economía argentina si el Plan Marshall no hubiera puesto freno al proceso industrializador? El tema no es el Plan Marshall, sino el imperialismo. Por supuesto, si el Plan Marshall potenció el carácter imperialista de los Estados Unidos, obviamente potenció las dificultades para que estos países pudieran desenvolver sus democracias, sistemas hacia una mayor justicia social y sobre todo su especialización productiva. Posiblemente lo que hubiera pasado es que si no hubiera actuado el Plan Marshall, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hubieran sobre todo tratado de financiar los mercados europeos y asiáticos que podían hacer frente a la amenaza comunista. Por lo tanto, tampoco se hubiera favorecido a la Argentina. Lo que pasa es que el Plan Marshall tiene un efecto mayor porque es más rápida la recuperación de los países europeos y luego asiáticos que van a continuar con la ayuda, digamos, de Estados Unidos, y eso perjudica más a la Argentina. Está claro que Estados Unidos no tiene ninguna pretensión de beneficiar a América Latina, sino de beneficiar a Europa y con el objetivo de consolidar su economía. Eso genera alguna contradicción y si a eso le agregamos que nosotros pretendíamos un desarrollo soberano y autónomo, genera mayor conflicto. Ahora, si no hubiéramos pretendido un desarrollo industrial y autónomo y el Plan Marshall no hubiera comprado a lo mejor mayor cantidad de materias primas, pero hubiéramos seguido siendo un país pastoril y como diría peyorativamente a lo mejor algún historiador, yo lo digo positivamente, no hubiéramos perdido años muy felices para toda la comunidad argentina. La implementación del Plan Marshall le permitió a los Estados Unidos de Norteamérica dominar las economías europeas y también premiar a los países latinoamericanos que se habían comprometido con la Segunda Guerra Mundial y castigar a los que no, como fue el caso de nuestra Argentina. En 1948, un informe interno del gobierno de los Estados Unidos indicó que había una gran demanda de productos argentinos en Europa, a pesar de lo cual esto fue satisfecho con productos norteamericanos y de otros países. Esto, lógicamente, provocó una crisis económica en nuestro país, un retraso en el autoabastecimiento energético y también en el desarrollo industrial.